La semana pasada quedamos, ¿no es cierto?, en esta parte, cuando Pablo defiende, ¿no es cierto?, su ministerio y cuando los judaizantes, estos falsos maestros que estaban entrando en la iglesia, estaban diciendo que Pablo no predicaba el mismo evangelio que ellos, ¿no es cierto?, decían, que era un evangelio distinto, que Pablo, ¿no es cierto?, no era un apóstol enviado por Dios, en fin. Entonces él se defiende y él dice, no que haya otro, ¿no es cierto?, aludiendo a, el versículo 6, un evangelio diferente, que es de lo que estaban acusando a Pablo, de que Pablo estaba predicando algo que no estaba en la Biblia, no estaba en la palabra de Dios, que no había sido revelado por los apóstoles. ¿Ok? Entonces él dice, no, yo no predico un evangelio diferente, no hay otro evangelio, yo predico el mismo que ellos, ¿no es cierto? Y ahí están las palabras en el griego, la palabra diferente es distinto en naturaleza y características. Pablo no estaba predicando un evangelio distinto. Pablo estaba predicando uno del mismo tipo que los apóstoles, ¿no es cierto?, habían enseñado y predicado. Si eso pasara, Pablo dice, sea anatema. En capítulo 1, versos 8 y 9, ¿no es cierto?, está donde Pablo enfatiza dos veces, cualquiera que venga y les predique un evangelio diferente del que ustedes han escuchado, sea un profeta, sea un apóstol, sea un mismo ángel. Pablo dice, sea anatema, sea maldito, que está reservado, que está apartado, ¿no es cierto?, para una gran maldición. Eso es lo que Pablo está diciendo en los primeros, en capítulo 1, versos 1 al 9. Y hoy vamos a empezar a ver la defensa de su apostolado. Vamos a comenzar a ver la defensa de su apostolado. Y yo les invito a leer Gálatas capítulo 1, versos 10 al 24. Esta es la tercera vez que enseño esta clase, ¿ya? La tercera vez. Vamos a leer entonces, por favor, capítulo 1, versos 10 hasta el 24. Pues, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Lo que decían los falsos maestros, los judaizantes, y que lo acusaban. Y Pablo se defiende diciendo en el verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Ok? Los falsos maestros están diciendo, Pablo recibió de los apóstoles su evangelio. No es correcto y lo vamos a ver. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir los hermanos, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿no es cierto? Él dijo asolaba, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bien, la defensa, hermanos, de su apostolado. Como dije, y vamos a ir viendo casi durante toda la carta, Pablo aquí se empieza a defender. Ahora él empieza a defender su ministerio
como apóstol de Dios. Y Pablo aquí va a contar, hermanos, su historia. Todo lo que hemos leído, versículos 10 en adelante, está aquí en este cuadro. ¿Ok? Ahí está todo lo que hemos leído y lo que Pablo, ¿no es cierto?, empezó a hacer. Mira, ¿qué dijo él? Que él perseguía a los cristianos, a la iglesia, la asolaba. Él mandaba a los creyentes a la cárcel y él se jactaba de eso en su vida anterior. ¿Qué más dice? Mira, verso 13, para que lo vamos viendo. Verso 13, ¿quién lo lee? Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Ahí está, ¿no es cierto? Perseguía a los cristianos. Él habla ahora de cómo era su actuar en el judaísmo antes de convertirse. ¿Cómo era él? Y presenta sus credenciales. ¿Qué dice cuando habla del judaísmo en el verso 14? ¿Quién lo lee? Por favor. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso del judaísmo que mis padres. Pablo en Hechos 22.3. Hermano Álvaro, por favor. Hechos 22.3. Y Lucas, Filipenses 3, 4 al 6, por favor. Vamos, Hechos 22.3. Ayúdenme, por favor. Filipenses capítulo 3, versos 4 al 6. 22.3. Sí, por favor. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está hablando de sí. Está diciendo, estas son mis credenciales. Yo soy judío, nacido, ¿no es cierto?, en la ciudad de Tarso. Él era romano, además, romano. Dice Pablo, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, un tremendo profesor. Y Pablo aprendió de él todo lo que la ley enseñaba. Gamaliel era reconocido. Entonces él dice, este soy yo. Yo fui criado en la enseñanza del judaísmo a los pies de Gamaliel, dice. ¿Ok? Y así se presenta. Y en Filipenses, obviamente, él dice casi lo mismo. Mire lo que dice en Filipenses. Vamos allá. Sí, por favor, hermano. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Mira lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él dice, yo más. Circuncidado al octavo día. La ley exigía que el varón tenía que ser circuncidado al octavo día. Perfecto. De una de las muy buenas tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Él dice, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, él conocía la palabra de Dios de tapa a tapa. Era un fariseo. ¿Ok? ¿Qué más dice en el verso 6? En cuanto a celo, ¿qué dice él de la iglesia? Perseguidor. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, escuche bien, en la justicia, hermanos, que es en la ley, ¿qué dice Pablo de sí? Irreprensible. Es decir, él era un fariseo, un hombre que seguía las normas de la ley al pie de la letra. Él dijo, yo soy irreprensible. Nadie puede venir y decirme a mí, ¿qué haces? Ese era Pablo. Ese es lo que Pablo está diciendo aquí, en el estatus en el judaísmo. ¿Pero qué pasó? Dice la Biblia en Hechos capítulo 9 que él fue comisionado por los líderes religiosos para ir a Damasco
a encarcelar a la iglesia, perseguir a los creyentes. Y en el camino a Damasco, ¿qué pasa? Aparece el Señor y se convierte. Y se convierte Pablo. Y Dios aquí lo llama a hacer, ¿qué cosa? ¿Hacer qué cosa? Apóstol. Muy bien, a ser apóstol. Por eso él dice, vamos a Gálatas, no pierda ahí Gálatas, por favor, mire. Por eso él dice en Gálatas, ¿qué pasó aquí? Ahí está, Gálatas, mira lo que dice. Versos 16, no, 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Eso es lo que pasó en Hechos capítulo 9. Dios ahí en su conversión y llamado se le revela y lo llama a ser apóstol, lo llamó a ser un apóstol. ¿Qué dice ahí? Perdón. 15. Y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué hace él? No consulté enseguida con carne y sangre. ¿De qué acusaban los judaizantes, los falsos maestros a Pablo? De que Pablo había venido y obtenido de los apóstoles su mensaje. Si eso hubiese sido cierto, él no pudiese haber sido apóstol. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Ver al Señor Jesucristo resucitado. Entonces, si los falsos maestros tenían razón, Pablo no podía ser apóstol, porque el requisito es ver al Señor Jesucristo resucitado y ser llamado por Él. Lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Los apóstoles. El Señor a ellos los llamó, perfecto, los llamó. Y luego ellos, ¿qué hicieron? ¿Ellos qué vieron? A Jesucristo resucitado. Las marcas para ser un apóstol. ¿Ok? Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? A mí me llamó el Señor aquí. Yo lo vi aquí resucitado y Él me comisionó aquí. Y el evangelio que predico yo no lo recibí de Pedro, lo dice más adelante, ni de Juan, ni de los apóstoles, sino que Dios mismo me entregó. ¿Y qué más va a decir Pedro? ¿Qué más va a decir Pablo para hermanos, tener seguridad y claridad de que él era, ¿no es cierto?, un apóstol? Él dice, mire, verso 17, él me llama, me comisiona como apóstol y Pablo dice, yo no fui a Pedro y decirle, oye Pedro, esto pasó, enséñame. ¿Cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios fue que lo mandó de Damasco, lo mandó a Arabia, y después él de Arabia vuelve a Damasco. Mira el versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después dice, pasados 3 años de que él estuvo aquí en Arabia. ¿Qué creemos? Que cuando él estuvo aquí en Arabia, Dios le reveló el Evangelio a Pablo directamente. Por eso él dice, yo me convertí y no fui a Pedro para que él me enseñara. El plan de Dios fue otro. ¿Cuál era el objetivo de esto, hermanos? ¿Cuál era? Lo estamos viendo recién. ¿Cuál era el objetivo de que en vez de que él vaya a Pedro, él vaya a Damasco, vaya, ¿no es cierto?, a Arabia? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Tuvieron un encuentro, ya, muy bien, y lo tuvo. Pero ¿qué más? Que los judaizantes no pudiesen tener ninguna excusa o ninguna ápice de verdad en acusar a Pablo, diciendo, tú no eres apóstol. ¿Por qué? Porque a los 12 los llamó el Señor
Y los 12 vieron al Señor Jesucristo resucitado y los 12 recibieron de Cristo el mensaje. Ok, ese era el requisito. Por eso creemos que hoy día no hay apóstoles. ¿Qué hizo Dios con Pablo? Lo llama aquí, se convierte, ¿no es cierto? Y luego lo comisiona, aquí mismo lo comisiona, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace Dios? Lo saca, se lo lleva a Arabia y aquí en Arabia Dios le revela el mensaje. Por eso Pablo dice, yo no subí a Jerusalén al tiro. Dios me llevó a otro lado. Durante 3 años yo fui al Instituto Bíblico, ¿no es cierto?, de Jerusalén y Dios ahí me capacitó personalmente a mí. Pero luego, dice Pablo, ¿qué hace él? Vuelve, ¿no es cierto? Sigamos leyendo. Dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto está pasando. Él vuelve a Damasco y después, pasados 3 años, él va a Jerusalén, aquí. Y en Jerusalén no se encuentra con ninguno de los otros apóstoles, excepto Pedro y Jacobo. Se encuentra con ellos. Nada más. Sigamos leyendo. Dice el 19, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él dice, en esto que os escribo he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia otra vez. Incluye Tarso, su ciudad natal. Va a Jerusalén, se entrevista con Pedro, con Jacobo, no ve a ninguno de los otros, ¿no es cierto? Estuvo 15 días y él vuelve de nuevo a Siria. Y se va, ¿no es cierto?, para su casa nuevamente. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí, hermanos? ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Del 10 al 24. Él está defendiendo su apostolado. Lo que él está narrando va directamente a los judaizantes, a los que lo estaban acusando. Y Pablo dice, esto y esto pasó. Dios me llamó, Dios me comisionó. Yo recibí, lo vi a él resucitado, ¿no es cierto? Y yo recibí de él el mensaje, no de Pedro, ni de Juan, ni Jacobo. ¿Qué hizo Dios? Me llevó acá, a Arabia. Aquí Dios me reveló el mensaje. Luego volví, ¿no es cierto?, a Jerusalén para entrevistarme con ellos, con los apóstoles. Y otra vez me volví a mi ciudad, a Tarso, donde Pablo vivía. ¿Qué está haciendo? Simplemente, hermanos, él va a defender el llamado que Dios le hace al ministerio, ¿no es cierto?, de ser apóstol. Ahora, ahí tenemos la defensa, donde Pablo se defiende. Y por eso hay que leerlo, ¿no es cierto? Y el cuadro nos resume todo eso. Pero ahora, Pablo defiende su apostolado contra los falsos maestros. Ahora va a obtener la aprobación de los líderes, de los apóstoles, en cuanto a lo que él hace y en cuanto a su llamado. Leamos, por favor, Gálatas capítulo 2. Mira, aquí Pablo va a obtener ahora la aprobación de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Dice el verso del 1 al 10. Y mire cómo comienza. Después, pasados 14 años, él se fue aquí, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Ahí se fue. Estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo? 14 años. Y después de 14 años, él vuelve, hermanos, a Jerusalén otra vez. ¿Ya? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Vaya leyendo y entendiendo lo que Pablo está diciendo aquí. Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Cuál era la predicación de los judaizantes? La circuncisión.
la circuncisión. Entonces, lo que yo les dije, Vicente, ¿te convertiste? Sí. ¿Pablo te predicó el Evangelio de Cristo? Sí. ¿Pablo te enseñó que tenías que circuncidarte? Y el nuevo convertido decía, no. Y los judaizantes le decían, si tú quieres ser salvo, tienes que circuncidarte. ¿Ok? Pero Pablo ahora va con Tito, que es un griego, que no está circuncidado. Y mire lo que él dice, aún siendo griego, él no fue obligado a circuncidarse. ¿Y por qué lo dice? Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hermanos, si hay algo que el Evangelio produce, ¿sabe lo que es? Libertad. Hermanos, libertad. El Evangelio no esclaviza a nadie, el Evangelio te da libertad. ¿Y qué está diciendo Pablo? Si yo hubiese accedido a que Tito se hubiese circuncidado, me convierto en esclavo. Pero Pablo dice, el Evangelio da libertad, a los cuales ni por un momento, dice Pablo, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No sirve la circuncisión para ser salvo. Si la tienes, bien. Si la tienes, ni un problema. Pero no sirve la circuncisión para ser salvo. Nada de lo que hagas sirve para ser salvo. Eso es lo que está diciendo. Después, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron, refiriéndose a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, los apóstoles, que eran considerados como columnas, o sea, eran realmente el top one, ¿no es cierto?, para que me entiendan, de los apóstoles, columnas. ¿Qué hicieron ellos? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. La palabra es interesante cuando dice me dieron la diestra. En el original significa chocaron las manos. Chocaron las manos. No sé, hicieron así o hicieron una cosa así. Me imagino ahí Pedro y Pablo, wow, haciendo así todo el asunto. Chocaron las manos en señal de ¿qué? De compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente los apóstoles pidieron algo. Acuérdate, Pablo, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué encontramos acá, hermano? Y quiero terminar esto, perdón que me extienda para que no quede inconcluso. ¿Por qué? Porque ya vimos que Pablo, él se defiende contra los falsos maestros, pero ahora los líderes de la iglesia van a aprobar lo que Pablo hace y por eso es que es importante no dejarlo ahí. Mira, después de 14 años, como dice el texto, ¿no es cierto?, después de 14 años, él vuelve a Jerusalén. ¿Ok? Y lo que vamos a ver aquí es una clara señal de que él no dependía de los apóstoles para predicar el evangelio. Él no recibió un espaldarazo de los apóstoles para predicar su evangelio. Lo que hace aquí es que los apóstoles ahora aprueban. Pero antes de eso, ¿no es cierto? Él dijo, Dios me comisionó y yo voy a seguir haciendo lo que Él me comisiona. Pero mira, verso 2 ahí, de tus notas, verso 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, escuche bien, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, Jacobo, Cefas, en fin, el evangelio que predico entre los gentiles. Mira, ¿cómo se comporta Pablo, hermano? Y aquí hay enseñanza para nosotros. ¿Cómo se comporta Pablo cuando llega a ver a los líderes? ¿Cómo
trata Pablo a Pedro, a Jacobo, en fin, a los líderes de la iglesia. Él dice, expuso en privado el evangelio que predicaba. Sin reservas, sin guardarse nada, ¿no es cierto? Él va a ellos, tiene una sesión privada y les comunica lo que él está haciendo. ¿Ok? ¿De qué me habla eso? ¿Sabe? De una palabra que nosotros, que yo, que probablemente todos nosotros carecemos. Tacto. Tacto. Pablo nos dice, este es Pedro, ya a mí me llamó el Señor, ¿qué tengo que ver yo con él? No, va Pablo, habla con los líderes y en privado les expone lo que él está haciendo. ¿Qué mensaje estoy predicando? Tacto, hermano, para dirigirse a las personas. Segundo, mire, se dirigió ¿a quiénes? A los líderes. Se dirigió a los líderes. ¿Para qué? Para no causar ningún problema. ¿Qué me enseña eso? ¿Qué nos debe enseñar eso? La persona correcta. No solo el tacto para hablar con ellos, sino que él no anduvo por aquí tratando de hacer el lobby para que los otros lo reciban. No, él va a los líderes en forma privada, ¿no es cierto? Y les expone a las personas correctas. Tengo aquí entre paréntesis, y voy a usar la palabra, espero que me perdonen, ¿ok? Evita el cagüín yendo por donde no debes ir. ¿Me entendió? Vaya donde corresponde. Hable con quien corresponde. Aprenda eso. ¿Por qué? Porque eso trae bendición para la iglesia. No te vayas por las ramas. Pablo hizo, voy a hablar con los líderes. Y usó tacto para hablar con ellos, pero fue a las personas correctas, no anduvo por aquí. Hermano, eso debe enseñarnos a nosotros nuestro comportamiento dentro de la casa de Dios. También, mira, fue tan clara la exposición que hizo del Evangelio, que el Evangelio da libertad, que los líderes que eran judíos dijeron, ok, ni a un Tito que está contigo, que es ¿cuánto se llama? Que es griego, ¿sabes? No lo vamos a obligar a que se circuncide porque entendemos que el Evangelio da libertad. Si tú estás circuncidado, bien. Si tú no estás circuncidado, bien. ¿Qué es lo importante? La salvación. La salvación es lo importante. Por eso él dice en el verso 3, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Pablo ya había conversado con los líderes de lo importante que es el Evangelio y la libertad que el Evangelio da. ¿Y qué hicieron ellos? Versículos 7 y 8. Mira, ¿qué hicieron ellos? Versículos 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión a los gentiles, como a Pedro, que era judío, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. ¿Qué hicieron los líderes? Después de que Pedro y Pablo y Cefas conversaron con Pablo, ¿no es cierto? Entendieron lo que él estaba haciendo, lo que hicieron, estás predicando el mismo evangelio que nosotros. Dios te ha llamado a los gentiles. Dios ha llamado a Pedro a los judíos, pero predicamos el mismo evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Démonos la diestra, tú anda a ellos y nosotros vamos a ir a ellos, a los gentiles o a los judíos. Hermanos, ¿qué lecciones aprendemos? Mira, Pablo llega después de su primer viaje misionero a Jerusalén
y llega al concilio, Hechos capítulo 15, aquí está Hechos capítulo 15, el concilio, que viene a tratar justamente la doctrina de los judaizantes, viene a tratar el problema que esta falsa doctrina está metiendo en la iglesia. Tito no es obligado a circuncidarse porque no sirve de nada la circuncisión, absolutamente de nada. ¿Cuál es el resultado de la conversación de Pablo? Pablo, tú has sido llamado a los gentiles. Pedro, apóstol a los judíos, pero predicamos el mismo evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron Pedro, Jacobo y Juan? En un barquito. ¿Eh? ¿Qué hicieron ellos, los líderes, los que eran considerados columnas? ¿Qué hicieron? Lo apañaron, muy bien, gracias por la palabra, lo apañaron, ¿no es cierto? Le dieron la mano y le dijeron, ok, anda tú a los gentiles, nosotros vamos a ir, ¿no es cierto?, a los judíos. Ahí está. De Gálatas 2, 3 al 5, ¿no es cierto? Importante circuncidarse. Fue obligado, no fue obligado a circuncidarse. Después, a mí pues, ¿qué dice Pablo en el 2.6? A mí pues, los de reputación, Jacobo, Juan, los apóstoles, los que eran considerados columnas, no me comunicaron nada nuevo. ¿Por qué? Porque el mensaje Dios ya me lo había revelado ahí, ¿no es cierto?, en Arabia. Y Pablo refuerza su caso diciendo, Pablo, apóstol, ¿por qué puedo llamarme apóstol? Porque he sido llamado por Dios, he visto al Señor Jesucristo resucitado y he recibido de Él el mensaje que tengo que comunicar. Yo no lo recibí de Pablo, ninguno de ellos. Pablo dice, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y ahí está, ¿no es cierto? Nos dieron palabra interesante, columna, esa palabra la tengo por aquí, columna significa soporte o base firme en el original. Estos hombres, Jacobo, Cefas, Juan, eran un soporte firme para la iglesia en Jerusalén. ¿Qué hicieron? Chocaron las manos, me dieron la diestra en señal de compañerismo. Entonces, Pablo defiende su ministerio y ahora los líderes le dan un espaldarazo. Los líderes dicen, Pablo, tú predicas el mismo evangelio que yo, o que nosotros. Consulta, hermanos, terminamos. Consultas, dudas.